Está con nosotros el abogado Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional. Bienvenido, un gusto tenerlo aquí, abogado. La Asamblea se va de vacaciones desde mañana martes, pero al regreso le esperan temas complejos de legislación y fiscalización. ¿Se van satisfechos con el trabajo realizado en este primer periodo de actividades? ¿Y cuáles son los temas cruciales que aún están pendientes tanto en la agenda de legislación como en la de fiscalización? Bueno, muchísimas gracias. Ya me lo grabaron de abogado. Eso es lo que iba a decir. Muchas gracias primero por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Yo soy ingeniero, hermano, no soy abogado. Entonces, es pero bueno. Está de vacaciones y creo que se me uno de leyes después de los 35, 40 años, siempre hay que aprender de leyes igual, así que no te preocupes. A ver, hermano. Primero, decirte que el receso legislativo por constitución y por ley, porque está en la constitución, se tiene que dar. No es un tema que se quiera o no se quiere dar. Y son 2 periodos de 15 días que están marcados en la constitución y normalmente se lo trata de hacer cerca del ingreso a clases de la costa y del ingreso a clases de la sierra. En este caso lo hicimos coincidir con la Semana Santa para justamente acortar los días, porque normalmente el jueves y el viernes santo son días de feriado nacional y entonces queríamos acortar, digamos, no tener esos días más el receso legislativo y así hacer mucho más eficiente el tiempo. En lo particular, en lo personal, quiero decirte que yo no voy a descansar. Lo anuncié públicamente. Yo como presidente de la Asamblea Nacional no puedo descansar, tengo que estar en la Asamblea. De hecho, viajo el día de hoy para allá. Hay muchos temas que tratar. Parte de la administración va a estar ahí, la gran parte de la administración. Los temas que son de cruciales, tratamiento urgente, no paran en el calendario, es decir, no los afecta el receso legislativo, y los temas que no son de tratamiento urgente, sí, paran los plazos mientras está el receso legislativo. Eso dice la ley. La administración, te digo, va a trabajar, la Asamblea va a trabajar, el presidente va a trabajar y los 2 vicepresidentes, la primera vicepresidenta y el segundo vicepresidente me han anunciado que ellos también van a trabajar, y tengo asambleístas que me han pedido trabajar digamos, en Pierina Correa, una de ellas, que tiene que evacuar ciertas cosas en el marco de su comisión, y está muy bien. Entonces, es un receso, sí. Va a estar trabajando la administración también. En lo personal voy a estar trabajando. Vamos a los temas que tú me preguntas sobre qué temas importantes y si nos sentimos satisfechos. Bueno, primero quiero decirte que en este periodo de 4 meses, son menos de 4 meses, se cumplen los 4 meses ahora, hemos aprobado 16 leyes, de las cuales la gran mayoría, el 95% con más de 100 votos, lo que genera una sensación de gobernabilidad en el país, de que hay una asamblea que, más allá de las banderas, de los colores y de los números de los partidos políticos, está haciendo una agenda por el país. Eso es muy importante recalcarlo. De los cuales hay 5 proyectos económicos urgentes enviados por el presidente de la República. En total, 16 proyectos de ley se han aprobado. Se han ratificado 2 tratados de comercio, el de China y el de Costa Rica, y se han finiquitado con la sanción 2 juicios políticos. El primer juicio político al exministro Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, y el segundo juicio político a un ex consejero y a un consejero en funciones del Consejo de la Judicatura, Morillo y Murillo. El juicio a Santos Alvistes, que se está tratando en este momento en la Comisión de Fiscalización, quedarían suspendidos los plazos con el receso legislativo porque no es de carácter urgente. Cosas que tenemos que tratar al regreso. Primero, si me siento satisfecho, me siento muy satisfecho. Si tú revisas esto, más el apoyo que se le dio al presidente por el conflicto interno armado, que fue por unanimidad, una resolución de la Asamblea, se ha aprobado prácticamente una ley por semana, o un juicio político o un tratado de comercio por semana. Es algo realmente nunca antes visto, a la velocidad con la que está trabajando y la seriedad, porque no es que por la velocidad no se están tratando los temas con profundidad. ¿Qué nos queda pendiente? Nos queda pendiente al regreso una consulta popular, y la Asamblea tiene pendiente relacionado, y por eso lo nombro, la consulta popular, retomar, si es que se logra tener los votos, las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Creo que esa es una de las cosas importantes, sin perjuicio, que tengo que comentarles también que esta no es la única reforma al COIP. Ya el Consejo de Administración Legislativo aprobó otros grupos de proyectos que estaban relacionados al Código Orgánico Integral Penal, que ya fueron calificados y que están en la Comisión de Justicia, que se tienen que tratar también. Entonces, no solamente ahí se recogen
observaciones o proyectos de ley que vienen de asambleístas. Se recoge mucha información de otros poderes del Estado. Hemos recibido de la Corte Nacional de Justicia observaciones muy importantes, se han recibido observaciones del Consejo de la Judicatura, inclusive a través de los asambleístas del bloque de gobierno también se han recibido observaciones. Y entonces, si no llegase a haber, ya voy a profundizar en un consenso sobre la única moción que está pendiente, que es la moción que puso el gobierno, que está pendiente de votación en este lapso de suspensión que tenemos hasta 60 días, es decir, hasta finales de abril para tratar las reformas al COIP, caben que si no llega a haber un acuerdo en eso, que parte de esas reformas pasen a observaciones a las nuevas reformas que se están tratando en la Comisión de Justicia, en donde están estas otras cosas que te digo, el Consejo Nacional de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia. Ahí no solamente estamos pensando en reformas al COIP, estamos pensando también reformas en la Ley de Garantías Jurisdiccionales. No podemos pensar que este país, por un lado, queremos hacer más fuertes las penas, es decir, prolongar las penas para delitos execrables. Por el otro lado, queremos quitar beneficios penitenciarios a ese mismo delito. Y por el otro lado, queremos tipificar nuevos delitos para que vayan al COIP, como el delito de vacunación, que en realidad es una extorsión, pero tipificarla específicamente para eso. Eso no va a tener efecto si mañana cualquier juececillo de cualquier lado, y ustedes que son los abogados aquí presentes, da una habeas data, una habeas corpus, una acción de protección, una medida cautelar. Entonces, ¿de qué sirve todo este esfuerzo para que los delincuentes a través de ciertos juececillos tengan estos mecanismos constitucionales para pasearse por las cárceles como que si fueran hoteles y seguir delinquiendo sin que pase nada? Entonces, creo que también hay que hacer cambios ahí profundos. Tuve un primer acercamiento en una conversación de carácter informal con el presidente de la Corte Constitucional, en donde también yo creo que la Corte Constitucional podría tener jueces en el país, jueces constitucionales. Esto es como una idea. Y forma parte de la consulta, de hecho. Y forma parte de la consulta, y que sean esos jueces constitucionales los únicos que puedan poner estas medidas constitucionales, porque de lo contrario no va a servir de nada todo lo que se está haciendo por el otro lado en las reformas del COIP. Esa es una de las cosas más importantes que te puedo decir al regreso, además de pagarle, que se apruebe, porque ya hemos tenido el requerimiento de la Asociación de Municipales del Ecuador y del CONGOPE, que conglomera a las prefecturas, y de la CONGONOPARE, para que las rentas que por constitución y por ley le competen a los gobiernos autónomos descentralizados. Presentamos el partido político que yo represento, el PSC, y además lo hice yo en lo personal como proponente de la ley. Presentamos este proyecto de ley para que se le paguen las rentas de manera automática a los gobiernos autónomos descentralizados a través de subcuentas en el Banco Central, pero que entren de manera automática con lo que recoge el Estado y se paguen los primeros 5 días. Esos son otros los temas que vamos a tratar al regreso del receso legislativo. Henry, presidente Kronfle, buenos días. Efectivamente, lo del COIP resulta importante. De hecho, primero, felicitaciones por el número de leyes aprobadas. Yo sí he defendido eso en este espacio. Algunas leyes me parece que sí pudieron haber tenido mejor contenido. Vamos a decir, no todo puede ser perfecto, pero ha sido una labor, una producción importante, incluso también con los tratados de libre comercio. Ahora, volviendo a lo del COIP. El COIP, el otro día salió, de hecho, una persona, el líder de alguna banda, que fue recibida con juegos pirotécnicos, etcétera, y probablemente no hubiera podido hacerlo porque no hubiera podido acogerse a beneficios penitenciarios si hubiera estado aprobado el COIP. Es decir, es una norma importante para efectos de seguridad. Ahora, ¿cómo evitar estas sorpresas de texto que están pasando en la Asamblea, presidente Kronfle? El otro día también pasó con la ley de turismo, que justo en la última sesión o a último momento o ya por fuera de lo que se debatió dentro de la comisión, llega al pleno y aparecen sorpresas en los textos. Eso vamos a decirlo así, ha preocupado, ha afectado la imagen. ¿Qué tipo de control se puede implementar o están implementando para que eso no suceda y no tengamos estos textos de última hora? Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. A ver, primero se necesita que los miembros de la comisión, sobre todo cuando ya se acerca la parte final
de la configuración de un informe para segundo debate, los miembros que son de la comisión, los principales, no los alternos, estén presentes. Esa es la lección aprendida. Eso es lo primero, porque el principal normalmente tiene mucho más bagaje que el suplente, porque conoce mejor y por algo es el principal. Entonces, lo primero que hay que pedirle a las comisiones, que de hecho yo lo hice, es que previo a finiquitar un informe que se va a ser votado para segundo debate y que vaya al pleno, estén los principales miembros de la comisión y no los suplentes. Segundo, que sean probos en leer los textos. Y que antes de votar, que era el procedimiento que yo ahora no ocupo ninguna comisión porque no puedo como presidente de la Asamblea, soy el único asambleísta que no ocupa una comisión porque me tengo que dedicar obviamente a la institución per se más allá de los plenos y la representación que tiene la institución, no solamente los temas administrativos y puertas adentro que hay que tratar, sino con los otros poderes del Estado, inclusive con el ámbito internacional. Pero tiene que haber una probidad en el sentido de que se lean los textos y todo el mundo entienda qué es lo que se está votando. Eso por un lado. Por el otro lado, mantener la unidad de materia, que siempre le he dicho, cuidado, a última hora quieren meter un texto que no tenga que ver con la materia, porque entonces, más allá de que se apruebe, se corre el riesgo de que mañana se demande la inconstitucionalidad de la ley. Lo tercero, yo estoy haciendo desde la presidencia de la Asamblea Nacional, yo tengo el equipo de presidencia, tengo el secretario jurídico de la presidencia de la Asamblea Nacional, tengo la prosecretaria, tengo al secretario general de la Asamblea Nacional, tengo un grupo de abogados que estoy haciendo revisar y están coordinando también con el presidente o la presidenta de la comisión donde nos viene el informe para debate, para segundo debate, que ya supuestamente es el informe que se va a votar en el pleno, para hacer un cruce, ¿no? Y ver, oye, me parece que aquí hay una anomalía, por esto votó la comisión. Es decir, si ustedes recuerdan, después del feriado de Carnaval, hay una foto que la recoge uno de los medios de comunicación en donde estoy yo con todos los presidentes, algunos de los presidentes de las comisiones y de los jefes de bancada en el área, digamos, donde está la curul de la presidencia, en el stand, por decirlo de alguna manera, del Pleno de la Asamblea Nacional. Nos han tomado una foto todos conversando. Fue justamente previo a que inicie la sesión del Código Orgánico Integral Penal. ¿Y por qué los llamé? Porque nosotros nos dimos cuenta en la presidencia de la Asamblea que habían textos que queríamos estar seguros que fueron textos aprobados por los miembros de la comisión. En este caso del COIP, la votación fue unánime, que fue lo que más nos sorprendió. Y ahí nos dimos cuenta que más allá de que el texto era correcto, fue el texto votado, porque yo no puedo decir que hubo un cambio de texto, que hubo una manipulación de ninguna manera, porque no hay evidencia en absoluto de eso y las cosas hay que tratarlas con la mayor seriedad. Me di cuenta que muchos de los miembros de la comisión, y en algunos casos los miembros de esa comisión de justicia eran jefes de bancada, habían delegado a sus alternos y los alternos no habían hecho el trabajo, digamos, que deberían de haber hecho de verificación. Y entonces ahí es donde se comenzó el debate y acabó, como ustedes saben, en una suspensión de la votación. Se trató el texto original que lo presentaba el presidente de la Comisión de Justicia, que es de Revolución Ciudadana, sabiendo que no iba a tener los votos. Para nosotros era importante por dos motivos. Primero, votar para que no haya los votos, cosa que ese texto ya no se puede votar. Y segundo, evitar que el texto regrese a la comisión para que siga siendo manoseado. Entonces, habiendo agotado eso y no existiendo una moción de archivo, que también, gracias a Dios, no la hubo, porque el pueblo ecuatoriano, lo que tú acabas de decir, se merecen estos cambios positivos, y quedó pendiente la moción que está dividida en 4 pasos que presentó el gobierno. La primera, que contiene justamente las penas más largas, el quitar los derechos penitenciarios y el tipificar nuevos delitos. Una segunda moción relacionada a la consulta popular, donde el gobierno no tenía interés de votar en la Asamblea porque tiene la consulta y tiene interés de modular los textos. Dentro de la consulta están un poco diferentes a los que se estaban proponiendo en el marco de la Asamblea, y se entiende. El tercero, que era la de la gran polémica que había propuesto Revolución Ciudadana, de la revisión de las sentencias por parte de cualquier resolución de organismos internacionales que no tenga, por ejemplo, el carácter de la Corte Interamericana o una cosa así. Y lo cuarto, un tema de femicidio y feminicidio, que en ambos casos habían polémicas y no había un consenso, porque inclusive son temas que pueden estar ligados a temas de conciencia y otras situaciones. Presidente Cronfle, bienvenido, buenos días. Saludos cordiales y afectuosos. Hay un viejo adagio popular que dice que en casa de herrero, cuchillo de palo. La Asamblea obviamente reforma muchas leyes
que tienen que ver con otras instancias del Estado, pero también es bueno revisar y por qué no modificar o reformar la ley orgánica de la función legislativa. Por ejemplo, justamente en el tema este de los debates y del trabajo de las comisiones. Yo recuerdo en mi época, hace 20 y pico de años, en que tuve la oportunidad de ser diputado, en esa época nos llamaban así, las comisiones lo que hacían era, recibían los proyectos, presentaban un informe para primer debate en donde sugerían, el Pleno debatía, proponía cosas, recogía esas propuestas la comisión y preparaba un informe de segundo debate, lo ponía a consideración del Pleno y ahí, a partir de ahí, la comisión ya no tenía nada que ver. Ya ahí era el Pleno el que armaba o desarmaba el proyecto. Incluso se quería votar artículo por artículo, modificaba ahí mismo lo que enviaba la comisión, se allanaba lo que proponía la comisión, etcétera. Es decir, el Pleno tenía el supremo poder legislativo. Ahora la ley habla, por lo menos lo que se ha escuchado, de que la comisión prepara el informe, que el ponente, que es el presidente de la comisión, decide cómo se vota, ya no se puede votar artículo por artículo, etcétera. O sea, ¿por qué no se reforma nuevamente la ley en el sentido de que el Pleno asuma el poder máximo legislativo y no depender de lo que la comisión dice? Gracias. A ver, el Pleno tiene el máximo poder legislativo. Pocho, querido, a ver, déjame explicarte un poquito. Por favor, dentro de lo que tú acabas de decir, no hay muchas cosas que tú has dicho que son correctas y hay otras que faltan. No es que estoy diciendo que son incorrectas, pero faltan para poder complementar la idea que tú estás dando. A ver, lo primero, ¿cuál es el procedimiento hoy? Se llama comisiones, aprueba el Consejo de Administración Legislativa un proyecto de ley después del informe no vinculante de la Unidad Técnica Legislativa, lo envía a una comisión. Va a la comisión y tiene la comisión el deber de tratar el proyecto de ley. Llama a comparecencias la comisión, se recoge de la ciudadanía, tiene que haber participación ciudadana, por supuesto, y una participación ciudadana amplia, por eso se le da un tiempo prudente a la comisión, prepara el primer informe. Pasa el primer informe, debate el Pleno, recoge el ponente del proyecto, que normalmente es el presidente de la comisión, es el ponente, el que expone el proyecto. El proponente es otro legislador, pero el ponente recoge las observaciones, regresa a la comisión. En esa comisión hay los que no alcanzaron a hablar en el Pleno, tienen la facultad de ir a la comisión, pedir una comparecencia y aportar por escrito y ir a la comisión y aportar también verbalmente en el marco de la comisión sus exposiciones para que todo esto sea recogido. Después viene ese informe que tú llamas de segundo debate y llega al Pleno. ¿En qué cambia la ley ahora? Que ahora dice que cuando llega al Pleno hay dos posibilidades. O se vota en ese momento o si hay observaciones tiene que regresarse, si es que existen observaciones que sean acogidas por el ponente y que normalmente el ponente no acoge a título personal, consulta con los miembros de la comisión que son supuestamente los expertos de la ley que estamos tratando, porque es los que vienen haciendo a veces mes y medio, 2 meses o 3 meses y conocen la ley del derecho y del revés. Entonces, si es que acogen eso, regresa a la comisión y tiene 8 días la comisión para coger las cuestiones y regresarlo al Pleno para votación. ¿Qué es lo que puede hacer el ponente también dentro de sus facultades? Decidir en cómo se va a votar. Pero esa es la primera moción. Es decir, el ponente tiene la opción, si es que mociona el ponente en su intervención, sería la primera, porque las mociones se tienen que tratar en el orden en que fueron presentadas. Si el ponente mociona la votación del proyecto, ya sea en su integralidad o dividido para diferentes votaciones, esa es la primera moción. Puede ser que no pase ninguna de esas cosas. Si ninguna de esas cosas pasa, entonces se van resolviendo la segunda, la tercera, la cuarta moción. Pueden haber mociones de archivo y se resuelve el archivo. Es decir, la primera opción la tiene la comisión porque supuestamente es el experto en el tratamiento a través del ponente. Así es como está determinada la ley. Ahora, sí se han hecho cambios importantes en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y siempre en la Ley Orgánica de la Función Legislativa es perfectible. Déjame decirte un cambio muy importante y está en materia de fiscalización. En materia de fiscalización, el Consejo de Administración Legislativa ya no puede archivar un proyecto de ley. Solo puede el proyecto de ley ser calificado si cumple con la forma. Si no cumple con la forma, se lo regresa hasta que cumpla con la forma, si es que el interpelante o el proponente del juicio político quiere insistir en el mismo. Pero ya no se puede archivar, porque antes 4 de 7 personas que conforman el Consejo de Administración Legislativa le quitaban la oportunidad a la Asamblea a tratar un juicio político. Entonces, primero, los juicios políticos se tienen que calificar si cumplen con la forma. Segundo, ya la Comisión de Fiscalización no puede archivar
un juicio político. Antes la comisión de fiscalización tenía una estrella que ninguna otra comisión tenía, que era si 5 de 9 personas en esa comisión decidían archivar un juicio político, lo archivaban. Y Claro, ya no eso iba se al pleno. reformó. Se reformó. Así en la recomendación Para que el pleno sea sea el no, que decida. el pleno decide. Entonces hay mucho más transparencia. Y tercero, el orden de los juicios políticos es muy importante porque antes el quinto se trataba primero, el primero se trataba tercero, el tercero se trataba segundo, el segundo se trataba cuarto. No, hoy los juicios políticos se tratan en el orden en que fueron presentados y calificados. Presidente Cronfle, qué gusto tenerlo aquí. Se ha propuesto una resolución para reconocer la independencia de funciones y la institucionalidad de la Fiscalía. ¿Cuál es la utilidad de esta resolución? Porque dicen que esto es algo evidente ya que está en la Constitución. ¿Cuál es el valor de la resolución y es algo que se va a volver a tratar después del descanso legislativo o no? Gracias por la pregunta. Creo que es una pregunta muy interesante que la gente debe entender. Déjame comenzarte contestando la pregunta con un antecedente. El respaldo a la señora Fiscal General de la Nación se lo hizo en una resolución del 18 de diciembre, en donde no solamente se la respalda, y lo puedes ver en mis redes sociales. Y textual con esa frase. Sí, claro, con esa frase. Un respaldo total y absoluto, haciéndole saber a la Asamblea que no va a interferir, porque aquí hay una confusión, ¿por qué la Asamblea se mete en cosas de la Fiscalía? Ya vamos a conversar de eso, pero que no va a interferir en ninguna de las gestiones que haga una vez que entra un proceso dentro de la Fiscalía de Investigación. La Asamblea no puede interferir porque nosotros creemos en la independencia de los poderes del Estado. Tercero, ese apoyo además decía que se le exhortaba al presidente de la República a que refuerce la seguridad de la señora fiscal, porque obviamente hay crisis y crisis. En una crisis donde se están investigando cosas muy delicadas, hay que proteger aún más de la protección que tenía normalmente la señora fiscal, por lo que se estaba investigando casos que ya los conocemos y son públicos que se estaban investigando. Entonces se pide eso también. Entonces, y además se notifica de esto a la Policía Nacional, es decir, a las fuerzas del orden y a la Presidencia de la República y a la propia Fiscalía. Eso es básicamente el apoyo completo, holístico a la función de la Fiscalía General del Estado, que lo hizo la Asamblea el 18 de diciembre. Cuando aparecieron unos casos, Metástasis, Purga y otros casos que han aparecido, se quiso volver dentro del Pleno a dar un nuevo apoyo a la fiscal. Entonces, no hubo consenso en ese nuevo apoyo a la fiscal porque ya existía un apoyo a la fiscal. No podemos usar como un trampolín político de decir una organización política per se, y no voy a mencionar a ninguno en particular, decir yo soy ahora el proponente, entonces vamos a pelear para que políticamente ver quién se lleva el trofeo de volver a poner una resolución de cambio del orden del día para apoyo a la fiscal. El apoyo a la fiscal ya está dado. Ya no, déjame solamente terminar un segundito. Ya está dado. En lo que tú me estás preguntando, ¿dónde entra la Asamblea Nacional en la Fiscalía? ¿En dónde entra en la comunicación? No interfiere. Si la Asamblea Nacional tiene un juicio político y la Asamblea Nacional en el marco del juicio político o en el marco de una sanción de resolución, te pongo un ejemplo concreto. El presidente Guillermo Lasso, el expresidente, disuelve la Asamblea. No puede continuar el juicio político. Se habían acotado los tiempos. Jurídicamente decían, ustedes son abogados, yo no soy abogado. Ya no se puede tratar cuando regrese a la Asamblea el juicio político al expresidente Lasso. Hubo una resolución de sanción con toda la evidencia que contenía el archivo del juicio político. Y en esa sanción, que tuvo más de 100 y pico de votos la Asamblea, hay presuntos elementos que pueden, digamos, estar relacionados a presuntos delitos que tienen que investigarlos la Fiscalía General del Estado. Entonces, dentro de la resolución de sanción, se le dice a la Fiscalía General del Estado, hay presuntas irregularidades, inicie usted la investigación como Fiscalía. ¿Qué es lo que pretendía esta resolución ya entrando en materia? Preguntar si ya se había iniciado esa investigación que había pedido la Asamblea Nacional de manera con mayoría calificada, más de 90 votos, que se comiencen, y cuál era el estatus de eso, sin entrar en la reserva de ley, porque en la reserva de ley no podemos entrar, en la reserva, perdón, de la investigación no podemos entrar porque es reservado, pero sí podemos. Entonces lo mismo pasó en el caso de Murillo y Murillo. Entonces habían
indicios de posibles o de presuntas responsabilidades penales, la Asamblea notifica a la Fiscalía y lo mismo notifica a la Contraloría cuando ve posibles irregularidades en la parte administrativa. Entonces, es obligación de la Asamblea, una vez que ha enviado eso, preguntar cuál es el estatus para poder decirle a los miembros de la Asamblea el estatus. Ya se empezaron las investigaciones. Inclusive, a mí me gustaba más que una resolución reunirnos con la señora fiscal o llevarla a comparecer nuevamente a la Asamblea, porque ya lo hizo recientemente. En la rendición de cuentas. En la rendición de cuentas, ella fue y fue muy clara para que expliquen los nuevos casos que desde la rendición de cuentas a hoy han aparecido y cuáles son los avances que ya los determinó en la rendición de cuentas, pero que queremos saber en lo que se pueda, porque hay cosas que no se pueden, cómo han ido avanzando esas cosas. Acuérdense que la señora fiscal ya hizo su rendición de cuentas hace unos meses atrás, pero que han surgido nuevos casos a partir de esa rendición de cuentas. Gracias a RTU, canal 177 en DirecTV y en el Extreme el 69 por su retransmisión. Ingeniero Cronfle, ¿se mantiene el acuerdo político entre el PSC, el correísmo y el gobierno? ¿Continúa bajo los mismos términos? Mira, yo no sé si existe acuerdo político. Discúlpame que lo diga así porque ¿qué es un acuerdo político? Un acuerdo político se dio en el momento para las autoridades de la Asamblea. Ahí hubo un acuerdo político. ¿Quién iba a ser presidente? ¿Quién iba a ser vicepresidente? ¿Quién iba a ser segundo vicepresidente? ¿Cómo se iban a configurar las comisiones especializadas permanentes? ¿Qué comisiones quería RC? ¿Qué comisiones quería PSC? ¿Qué comisiones quería ADN? Y muchas veces eso que se habló matemáticamente no se pudo aterrizar como se quiso en un principio, porque hay restricciones en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Si el presidente de la Asamblea es hombre, la primera vicepresidenta es mujer, el segundo vicepresidente es hombre. Entonces, vamos a suponer que ADN quería su vicepresidente que sea mujer, no podía porque era la segunda vicepresidencia, tenía que ser hombre. Entonces hay restricciones. Lo mismo pasó en las comisiones. El presidente y vicepresidente de una comisión tienen que tener alternancia de género. Si el presidente es hombre, la vicepresidenta es mujer y viceversa. Si la presidenta es hombre, el vicepresidente es mujer. Pero dentro de la comisión también hay que tener equidad de género. Si la comisión es 9, tienen que haber 5, 4, 4, 5, hombres, mujeres, mujeres, hombres. Y en la comisión de justicia son 10 miembros, 5 y 5. Entonces tiene que haber equilibrio de género. Y se trata con las curules, 51 curules tiene este partido político, 19 el de acá, 20 y pico el de acá, 14 el de allá, independientes hay tanto, tienes que acomodar. Entonces nadie sale 100% satisfecho porque no todo el mundo consigue. Dentro del Partido Social Cristiano 4 o 5 personas no pudieron estar ni siquiera en la comisión que querían porque había que acomodar esta matemática. Eso para entender. Entonces, el acuerdo inicial era esto. Ok. El segundo acuerdo es qué temas vamos a tratar prioritarios en la agenda legislativa. Entonces todos coincidimos que había que tratar la generación de empleo y había que apoyar los temas, por supuesto, que vengan con carácter económico urgente, sin cruzar líneas rojas de cada partido político, los que vengan por parte del gobierno, que había que tener una agenda de seguridad que era muy importante y que prácticamente en un 80, un 90% estamos de acuerdo en qué tratar en lo de la seguridad. Hay cosas que no estamos de acuerdo, ya lo vimos en el Código Orgánico Integral Penal, en ciertas cosas. Tercero, que hay que tratar una agenda de salud, por supuesto, una agenda de educación y una agenda transversal de fiscalización con un procedimiento claro, sin show, sin circo, sin favor y sin temor. Y los juicios políticos se tenían que tratar en el orden en que fueron presentados porque así lo determina la ley. Que aquí nadie podía intentar bajarse juicios, subir juicios, tratar de ser... Y todas esas cosas son... Se acordó que las demás tiendas políticas firmen el juicio o apoyen el juicio de la señora fiscal. No, tanto así que solo firmó Revolución Ciudadana las 35 firmas que está en el juicio político de la fiscal y nosotros hemos dicho claro como PSC que no apoyamos ese juicio, que respaldamos la acción de la fiscal. Entonces, hasta ahí ese acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que quiso decir la gente? Ese no puede ser el acuerdo. Que tiene que haber algo más, que hay cosas de impunidad atrás. Yo pregunto en 4 meses, ¿en qué ha caído una impunidad en la Asamblea? No, absolutamente nada. Y perdónenme, me voy a ir en mayo del próximo año, que se cumple mi periodo legislativo. Yo ya no voy a postularme para la reelección porque no puedo. Yo ya terminé aquí mi periodo de 8 años en la Asamblea. Y el día que me vaya les voy a decir, les voy a preguntar a todo el mundo cuáles son los casos de impunidad que hemos tratado. Ninguno. Entonces, no existe. Jamás vamos a hacer un acuerdo para dejar impune. Y peor aún, sería delinquir si
en esta mesa, nosotros 5 que estamos sentados acá, negociemos, el señor que está atrás del vidrio su futuro. Pues es una cosa amoral completamente. Jamás nosotros nos vamos a prestar para ese tipo de cosas, ni las demás tiendas políticas, tengo que decirlo con claridad, se han prestado. Y solo para terminar, se ganó con 128 votos la presidencia de la Asamblea. Es decir, que el acuerdo de mayoría no fue un acuerdo de mayoría entre 3 partidos políticos. En ese acuerdo de mayoría se sumó Suma, por ejemplo, se sumaron independientes, se sumó Construye. Es decir, finalmente el acuerdo llegó a ser prácticamente de toda la Asamblea Nacional, y a Construye también, y eso lo puedo certificar con ellos, se los trató de complacer casi en un 50% en las comisiones a los diferentes representantes en las comisiones que querían. Nos pasó lo mismo a nosotros, no pudimos cumplirlo al 100%, quizás un 60-65% lo pudimos hacer nosotros por el tema que digo de la alternancia y del equilibrio de género. Presidente Kronfle, una de las cosas que preocupan a la ciudadanía, evidentemente, es el juicio político a la señora fiscal. Yo tengo una duda, vamos a decir, en torno al trámite o en torno a la norma legislativa. La agenda correísta es sin duda ir tras de la fiscal. Ayer lanzaron ahí algunos dardos por parte de una persona que está prófuga de la justicia. Mi pregunta es, ellos ya presentaron una demanda de juicio político contra la fiscal, me imagino, por unos cargos específicos. En el camino, presidente Kronfle, ¿pueden ir sumando nuevas cosas o solo verse el juicio político con la solicitud inicial? Esto es político. Y hay que tener mucho cuidado porque esto no es jurídico y tú conoces muy bien la diferencia entre lo político y lo jurídico. Cuando comience el juicio político, si aparecen evidencias de cualquier tipo que permitan sancionar políticamente, entonces, claro, puede esto tener otro enfoque. Yo en lo personal pienso que la señora fiscal ha hecho un gran trabajo. Todos tenemos aciertos y desaciertos. Yo creo que los aciertos de ella los aplaude la ciudadanía. Creo que la lucha contra la corrupción es un tema fundamental para sacar el país adelante. Creo que el país va a cambiar cuando se estructuren los hitos básicos de la tecnología que requiere hoy el país para poder funcionar de manera más transparente, y ya me voy a referir a eso. Conectividad, inteligencia artificial y una serie de cosas que van a evitar que existan corruptelas, inclusive en el sistema de justicia, porque puede haber mucho más transparencia con la aplicación de la tecnología. Pero bueno, hoy no estamos ahí, y lo que yo sí te puedo decir es que yo he respaldado personalmente y el partido político ha respaldado la gestión de la fiscal. Creemos que no se puede interferir, volviendo a la pregunta. Y pase lo que pase, la posición es no votar en contra de la destitución o a favor de la destitución de la fiscal. Nosotros estamos con una posición muy clara sobre lo que tú mencionas ahorita. No se sabe ni la seriedad ni la profundidad de esa información que está en este momento en redes sociales. Hay que ser claros, no se sabe ni la seriedad ni la profundidad. Entonces yo no puedo opinar sobre lo que no conozco, porque sería irresponsable completamente. Primero, no lo haría ni aunque fuera presidente de la Asamblea, y peor aún siendo presidente de la Asamblea, opinar de manera irresponsable cuando no conozco ni la profundidad ni la seriedad de eso que se está divulgando ahora en redes sociales. Presidente, lo comentaba usted hace 3 o 4 minutos atrás, le quedan 12 meses, 13 meses, no solamente de presidente de la Asamblea, sino de legislador. Ya no puede postularse porque habría cumplido sus 8 años. La pregunta es, ¿se convierte usted en una opción presidencial del PCC, de una opción a la alcaldía de Guayaquil del PCC? ¿Cuál va a ser su futuro político, o se retira de la política en mayo del próximo año? A ver, gracias por la pregunta. Primero quiero decirte algo que creo que es importante como antecedente, porque tiene una connotación que va más allá de mi posible interés político en el futuro, tomar una posición en este momento. Y déjame ser absolutamente claro en qué es lo que quiero decir. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, para poder sacar todas estas cosas que hemos sacado, trabajar, digamos, no juntos, sino en conjunto, darle gobernabilidad al Ecuador, que es lo que estaba esperando la gente, y poder dar seguridad política al país. Porque yo creo que hoy tú te das cuenta que no hay una
muerte cruzada, no hay una bronca entre el Ejecutivo y el Legislativo, y la gente piensa, el 83% de la gente piensa que si el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo caminan de la mano, el país sale adelante. Y yo estoy convencido de eso. Creo que el país sale adelante. Hay que, por supuesto, corregir todos los temas en el sistema judicial. Pero para yo poder interlocutar con el presidente de la República y interlocutar con él viéndonos los ojos, conversando como lo hacemos pues bastante seguido, muy seguido, porque hay tantos problemas que resolver. Tiene que haber la confianza plena, y la confianza plena solo puede existir si no se compite en la elección próxima. Él tiene el deseo de la reelección, y si yo me vuelvo un candidato que voy a competir contra él en el proceso electoral para la presidencia, cualquier opinión que yo pueda dar puede estar pensada en el sentido de que tiene su interés político y entonces no genera esa confianza 100%. Y la confianza se tiene que generar siempre. Yo le he dicho al presidente viéndole los ojos: presidente, yo no te voy a competir para la presidencia de la República como candidato del PSC. Ten la seguridad y ten la tranquilidad para que podamos trabajar con la mayor transparencia y la mayor objetividad en conjunto, porque no trabajamos juntos, hay separación de poderes del Estado, en conjunto, para atender y sacar adelante al país con los más graves problemas que tiene. Última pregunta de mi parte. Usted, Henry, presidente Cronfle, usted forma parte del Consejo de Seguridad del Estado. Obviamente no le vamos a pedir que revele nada al Consejo de Seguridad, pero sí algo, sí quiero saber algo. Dentro del Consejo de Seguridad, ¿se siente este pequeño o mediano retroceso que hemos tenido en temas de seguridad en los últimos días? ¿O cómo evalúan la información de la situación de seguridad? Te puedo contestar eso el día de mañana, porque mañana tenemos Consejo de Seguridad Pública del Estado a las 10 de la mañana en Quito. Y tenemos prácticamente un mes y un poquito más de no tener reuniones. De los informes que puedo ver, las cosas han mejorado. De los informes que puedo ver, las cosas han mejorado. Pero la actualización de los informes son los lunes. Es decir, hoy al mediodía tendré el informe de esta semana, ¿ya? Y quiero ver ese informe previo a pronunciarme. Pero las cosas de los informes que puedo ver han mejorado. Muchísimas gracias a la presencia del presidente de la Asamblea, Henry Cronfle, aquí en nuestros estudios.